Saludos desde Sevilla a mis queridos compatriotas de Marruecos, España y Portugal, herederos de una gran civilización que logró, gracias a la iniciativa de sus élites sabias y a la labor de sus admirables pueblos, tomar las riendas del mundo entero en dos ocasiones. Primero en el siglo X y luego en el XVI. Y un abrazo a todos los interesados de otros países. Es harto conocido como los grandes pensadores de la era moderna, filósofos, sociólogos, politólogos, economistas y hombres de letras y artes, se empeñaron en presentar el capitalismo occidental como el más avanzado modo de producción alcanzado en la historia de la humanidad, y que el imperialismo es el estado supremo del capitalismo. Todas las escuelas del pensamiento moderno, liberal, existencialista, socialista y comunista, descuidaron profundizar en el estado o en el estudio de las realidades históricas anteriores a las experiencias europeas. Por ello, es normal que se borren las peculiaridades del otro modo que juzgamos ser más humano. Se trata de lo que las fuentes históricas más fidedignas que hemos consultado identifican como sistema de inversión contractual. Literalmente, la traducción, sistema de inversión contractual, al que dedicamos, entre otros trabajos, nuestra obra Comercio y intercambios en Al-Ándalus, nacimiento del capitalismo en Occidente, publicado en Sevilla en el año 2015, cuyo contenido de este mecanismo, de este sistema, mecanismos y procedimientos, han sido totalmente omitidos de la historia de la civilización humana. No es de extrañarnos, porque a la hora de conceptuar el contenido de los reconocidos modos de producción, las teorías filosóficas e incluso el materialismo histórico se basaron exclusivamente en la experiencia histórica y europea. Las comunidades primitivas, el esclavismo de la época grecorromana, el feudalismo y las órdenes medievales de la Europa de la era medieval, capitalismo después del Renacimiento, su estado mercantil, su estado luego industrial y después imperialista, hasta el socialismo. Esquema que no incluye las experiencias de otras naciones y permanece sin facultad de adquirir una dimensión universal. A pesar del intento de rectificación llevado a cabo por
un prestigioso sabio a través de la noción del modo de producción asiático. El sistema silenciado brotó por primera vez en el infecundo lugar denominado como Madre de las Alquerías, en la Meca. Y fue en Medina donde se desplegó durante la época de los 4 bien encaminados califas del Islam. Fue más tarde, bajo la soberanía del califa sabio, Al-Ma'mun, cuando su ámbito, el ámbito de este sistema de acción, se amplificó, incluyendo a todos los sectores de la vida económica. A través de Bagdad, en dirección de Samarcanda y Tashkent y otras muchas más ciudades, a lo largo de la ruta de la seda, hacia el lejano Extremo Oriente. Se amplificaron también sus tentáculos a través de Egipto y Kairouan hacia Nakur de los Banu Saleh, en el Rif, Sijilmasa de los Benimetrar, Shella de los Borowata, en el extremo Magreb o en el Magreb extremo. Su radio de acción no tardó en sobrepasar la floreciente ciudad de Odrisht en el sur de la actual Mauritania, hacia África subsahariana, cruzando en dirección opuesta el estrecho de Gibraltar, hacia la Narbonense, alende los Pirineos. Los componentes y estructuras del sistema, ese sistema de inversión, han ido desarrollándose, ramificándose y ensanchándose hasta alcanzar niveles inéditos en la historia de la humanidad. En el Cairo fatimí y en Bagdad bueyhi, siglo X, y sobre todo en la Córdoba califal, como lo habíamos detalladamente estudiado y analizado en nuestra obra. Las clases populares, la amma, término árabe clásico, las clases populares en la Córdoba califal. Estudio en la historia social de Al-Ándalus, publicado en una primera edición en Rabat en 1989 y publicado en otra edición, en la segunda, en Tetuán, el mismo libro, en 2018, con unos añadidos, un capítulo entero añadido. Cabe destacar que las llaves de aquel sistema estaban en manos de la sublime clase social conocida en las obras históricas, jurisprudentes, filosóficas y de pensamiento que consultamos, como, en este término antiguo, los dueños de los comercios, de las transacciones y del capital. Traducción literal del árabe clásico. Textos que documentamos en varias fuentes del siglo VIII, IX y sobre todo X. La primera de su género en la civilización humana.
esta clase capitalista, la primera de su género en la civilización humana. La constante más destacable de este sistema, consiste en prohibir categóricamente el interés usurario en todas las transacciones monetarias y financieras, en todas las transacciones financieras, verdaderas transacciones financieras que documentamos. El capital permanece asegurado y estrechamente ligado a un fondo de oro o plata, debidamente definido, con sus correspondientes quilates, precisando sus cuantías al último céntimo. Esa es la constante del capital, de este modelo del capital, del capitalismo. Lo que no dejaba margen ninguna al engaño, ni a la especulación. Solo las ganancias conseguidas a través de los contratos de inversión en los distintos sectores económicos se sometían a la repartición, según las normas, disposiciones y requerimientos estipulados, y ahí está la libertad, estipulados entre las partes contratantes. Están libres en contratar lo que les conviene. Dueños del capital y trabajadores o los intermediarios. Nos encontramos ante un caudal de contratos, de todo tipo, escrupulosamente definidos en las debidas cláusulas, con las debidas cláusulas, conforme a las diferentes transacciones que se realizaban en los distintos sectores de la economía: comercio y navegación, agricultura y pesca, ganadería también, extracción mineral y otros muchos trabajos más, corporaciones más, de forma a asegurar salarios cómodos para los obreros y márgenes satisfactorias de ingreso para los agricultores, estableciendo en niveles razonables las ganancias a favor de los dueños de los comercios, transacciones y capitales, la clase capitalista. La parte correspondiente a los intermediarios se calculaban bajo la auspicia de los señores del Zoco, el señor del Zoco, en la Córdoba califal, en Sevilla, en Zaragoza, en todas las ciudades de Al-Ándalus y del Magreb, y de Oriente, Bagdad, Cairo, etc., según las circunstancias económicas y las normas del mercado. Lo que explica el nivel equilibrado de vida de todas las clases sociales y asegura una constante evolución económica que permaneció en alza durante siglos, vertiendo a raudales enormes fortunas en las arcas públicas. De ahí se explica por qué la esplendorosa Córdoba califal, con sus 28 arrabales, 28, una ciudad gigantesca, muchísimo más grande que la actual, con más de 1.200.000 de habitantes, como lo hemos detalladamente estudiado con censos en estos libros, desde los años 70 del siglo pasado, lo que se consideraba como exageraciones por los historiadores medievistas y europeos, acostumbrados a estudiar los burgos de la margen de la civilización de la época medieval, en el norte en Francia, Inglaterra y otras partes de Europa occidental y oriental.
lo que posibilitó una acumulación sin precedente de la riqueza en las metrópolis y ciudades de Oriente como Bagdad y de Occidente como Córdoba, Sevilla, etc. Cabe señalar que este singular sistema no discriminaba a la gente por ser oriundos de otros países o por sus diferencias étnico-religiosas. Venían a los mercados de Al-Ándalus, por ejemplo, de todas las partes del mundo. De Italia, de Francia, de países eslavos, de Inglaterra, de Irlanda, de todas partes, y de Oriente, de todas partes, y del Sur también. Dejó ese sistema las puertas abiertas a la adición y al disfruto de todos los pueblos y naciones. Árabes, persas, turcos, kurdos, afganos, hindúes, chinos, caucasios, armenios, eslavos, coptos, bereberes, subsaharianos, hispanos, galos y otros muchos pueblos más. Sin distinción ninguna, que sean musulmanes, cristianos, judíos o de otras confesiones. Convivieron todos bajo el mismo techo de dar al Islam en paz. Las huellas todavía quedan hasta hace poco tiempo, hasta el siglo XX, hasta ahora también, pero de otra manera. En Líbano, por ejemplo, hay musulmanes, cristianos, dursos, hay de todo. En Irak también hay chiíes, hay de todo. Kurdos, hay de todo. No es un Estado-nación. Irak no es un Estado-nación y nunca ha sido un Estado-nación, como Al-Ándalus nunca ha sido un Estado-nación. Sin distinción ninguna, convivían todos bajo el mismo techo, iguales ante la ley, mucho más avanzada de las leyes actuales del capitalismo occidental. Nos encontramos en todos los aspectos ante un sistema humano mucho más avanzado del actual sistema capitalista, liberal y democrático imperante en la Unión Europea, en Estados Unidos y los demás países. Os agradezco por vuestra amable atención y seguimos con el mismo tema en una segunda sesión y hasta muy pronto, si Dios quiere.